Sí, porque se supo hoy dentro de la mañana que lamentablemente iba a pasar igual, pero la variante Delta ya está en nuestro país. Ingresó un caso de 43 años, mujer proveniente de los Estados Unidos, a Talca, donde arrancó el bicho también en nuestro país durante el año pasado. Pero ¿de qué va la variante Delta, Francisca Huerta? Vamos a estar hablando sobre eso porque nosotros no somos expertos Claro. y para eso ya estamos en contacto, a ver si lo voy a decir bien. El doctor Michel Serri, infectólogo de la clínica Red Salud Vitacura. ¿Está bien dicho, doctor? Sí, hola, buenas tardes, Francisca Eduardo. ¿Cómo te va, Michelle? Buenas tardes. Bienvenido al Esclave. Bueno, ya pasó lo que es de lo que tanto por ahí nos cuidamos, de lo que tanto no teníamos idea, pero finalmente pasó. Tenemos la variante Delta en Chile. ¿Es tan jodido como lo están vendiendo, Michelle? A ver, lo que pasa es que ya teníamos por lo menos 3 variantes de preocupación, como les llama la Organización Mundial de la Salud. Claro. La alfa, que era la británica, la beta, que era la sudafricana, y la gamma, la brasilera, que ya mostraban que tenían una mayor transmisibilidad y algunas podían incluso aumentar las hospitalizaciones o la severidad. Sí. Y esta variante Delta, inicialmente variante hindú, lo que ha mostrado hasta ahora es principalmente una alta tasa de transmisibilidad, de contagiosidad, pero además una alta tasa de ataque secundario. Eso significa de poder infectar mucho más personas desde una persona infectada versus las variantes anteriores o la variante inicial. ¿Y qué protocolos son los que debemos mantener respecto a la información que sabemos y la que vamos a ir averiguando con el tiempo, que ya teníamos con las variantes anteriores y que ustedes recomiendan ahí de parte de la medicina que debemos ir adquiriendo también? A ver, lo importante es que esta variante, como recién lleva poco tiempo de circulación, pero que se ha diseminado tan rápidamente en Europa, en Estados Unidos, de donde viene esta persona, y en Israel, que había logrado levantar el uso de mascarilla y levantar varias medidas sanitarias y ha tenido que volver a utilizarla, es vigilar principalmente cómo se va a diseminar esta variante en el país. Nosotros la gran cantidad de circulación viral que tenemos en Chile es la variante normal, la clásica que tenemos de Wuhan, más la variante brasilera. Y va a haber que implementar medidas tanto a nivel del Instituto de Salud Pública como ministeriales para poder ver y trazar a todas las personas que han estado en contacto con esta persona que viajó. Eso significa los contactos en el avión, los contactos en la residencia sanitaria, los contactos que ha tenido en su propia residencia, para ver que no existe una transmisión de este virus, y si existe, poder controlarlo rápidamente. Ajá. Porque esta variante, aparte de la mayor transmisibilidad que tiene, el problema es que tiene una mayor tasa de reinfección. O sea, yo podría haber tenido hace un mes atrás COVID, y ahora me adquiero la variante Delta, lo más probable es que voy a volver a presentar COVID rápidamente, siendo que nosotros suponemos más o menos que son 3 meses de protección. Esta variante puede hacer reinfección dentro del mismo mes. Y lo otro que podría ser mucho más grave, se ha visto en algunos lugares de Europa mayores tasas de hospitalización con esta variante. Por lo tanto, aquí lo más importante es vigilar a nivel de las fronteras, los viajeros que vienen de Europa, Estados Unidos, vigilar nuestros vecinos, porque esta variante está en Argentina, Brasil y Perú, y ahí el paso de camioneros, buses o de personas a través del transporte terrestre es muy importante, porque nosotros vigilamos mucho el aeropuerto, pero hay que vigilar estos puntos de vista y la trazabilidad de los casos positivos para ver que no exista transmisión y cortar rápidamente esta cadena de transmisión. Ajá, y es por eso que también la mascarilla sigue siendo un elemento fundamental, porque lo decía ahí la Seremi en el anuncio del Ministerio de Salud, cuando corroboraron la llegada de esta variante, que comprobaron con las personas que viajaban en el avión de la persona contagiada con Delta, que no estaban contagiados, sino que ella fue la única. Entonces nos daríamos cuenta de que la mascarilla sigue funcionando. Claro, las 3 medidas básicas, que son
mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos son las más importantes para prevenir la infección de cualquier variante. Hasta ahora ninguna variante ha mostrado ser más buena para eludir estas medidas de protección. Por lo tanto, lo más probable es que vamos a tener que seguir manteniendo el uso de estas 3 medidas por mucho tiempo. Un poco Israel nos está mostrando que la liberación del uso de mascarillas, mientras vayan apareciendo nuevas variantes, va a ir generando retrocesos. Por lo tanto, en espacios abiertos probablemente podría uno liberar un poco el uso de la mascarilla si está solo o está con la persona con la que vive. Pero en espacios abiertos con acumulación de personas, por ejemplo, conciertos, actividades deportivas con muchas personas y en espacios cerrados, vamos a tener que seguir utilizando mascarillas siempre. Doctor, y respecto a eso mismo, ahora muchas comunas pasaron a la fase 2 del plan paso a paso y eso produce que se pueden abrir diferentes locales, comercios, bares, donde uno puede retirarse la mascarilla, igual estando en una distancia lógica al estar en una mesa compartiendo con gente. Pero igual usted, por favor, como experto, recomiéndenos cuáles son los pasos a seguir, porque obviamente la gente necesita salir, necesita respirar, pero tampoco queremos que se contagien. A ver, nosotros sabemos que esta liberación de las cuarentenas en la región metropolitana principalmente se debe mucho a que varias comunas están con una cuarentena muy prolongada y las alteraciones de salud mental es importante que hay que controlar. Yo creo que las personas tienen, y en eso el ministerio debe focalizarse en entregar una muy buena comunicación de riesgo. Las personas se tienen que autocuidar. Eso significa, si yo quiero salir a comer algo, a tomarme un trago con mi pareja, con un amigo, con mi familia más cercana y voy a un restaurante, además de que el restaurante debe cumplir con las medidas sanitarias que han impuesto la autoridad, yo también debo controlar que eso se cumpla. Si yo voy a un restaurante donde veo que las mesas, lo que dicen en estos momentos es que deben ser 4 personas en fase 1, fase 2, 4 también, y en fase 3, 6 personas por mesa. Si yo veo que en un restaurante hay 8 o 10 personas en una mesa, si las distancias entre esas mesas no son las correctas, o si veo que no se cumplen los protocolos del uso de la mascarilla cuando uno está yendo al baño, o en las que están fuera esperando no están con mascarilla, o hay aglomeración de personas esperando una mesa dentro del local, yo debo en ese sentido autocuidarme y decir, sabes que en realidad prefiero cambiarme a un restaurante donde sí cumplen las medidas, donde yo cumplo las medidas y ellos también, y así todos nos cuidamos, a pasar la vista en gorda y decir, bueno, pero que esto es un problema del restaurante y no es un problema mío. Claro, y de todas maneras también podría ser una buena opción juntarse en este tipo de lugares porque de por sí existe una mesa, lo que concluyó en base a lo que usted menciona, más que en algún lugar cerrado o en el living de una casa, si queremos seguir cuidando también a las personas con las que nos vamos a juntar. Exacto. Ahora, uno puede juntarse en su casa, en su terraza, pero con personas de su propio grupo familiar. La ideal es no juntarse grandes personas con otras, porque todos nos autocreemos que estamos cumpliendo las medidas. Sí, es verdad. El problema, y uno ve, yo vengo saliendo de turno y tengo pacientes que están y que dicen, mira, es que en realidad yo me infecté hace una semana porque fue un asado donde todos mis amigos nos cuidamos, pero claramente uno de ellos, 2 de ellos no se cuidaron bien y terminaron infectando al resto. Y esa persona ahora está en una urgencia, con bigotera, con una SINAF, con ventilación. Entonces, uno debe protegerse, proteger al grupo familiar y no debe confiar mucho en que el resto se va a cuidar por uno. Justamente, estamos conversando con Michel Serri, médico infectólogo de la clínica Red Salud Vitacura. Michel, preguntarte entonces, con todo esto, claro, dices por un lado, tenemos que respetar nuestra burbuja, crear nuestras burbujas, definir con la gente con la que nos vamos a juntar y no, porque no quiere decir que no veamos a nadie más en lo que queda de pandemia. Pero por otro lado, quiero llegar a preguntarte con todo esto que se está hablando de las modificaciones del paso a paso, de las libertades para los vacunados y tal. ¿Vale la pena seguir con cuarentenas? ¿Vale la pena seguir con las fronteras cerradas, teniendo en cuenta que con las fronteras cerradas ingresó la variante Delta hoy a Chile? Desde tu punto de vista, por supuesto. A ver, yo creo que las cuarentenas
están siendo bastante poco efectivas a nivel regional. Una cuarentena, para ser efectiva, debe tener una disminución de la movilidad dentro del área superior al 40-50%, y por lo menos en la región metropolitana, a mí que me toca salir casi todos los días a trabajar, uno se encuentra con la misma congestión vehicular en la mañana y la tarde. Sí. La disminución no ha sido más allá de un 10 a 15%. Por lo tanto, lo que hay que motivar es a la vacunación. Mientras más gente estemos vacunados, mientras aumentemos la tasa de vacunación y sobre el 85% de la población esté vacunada con las 2 dosis de vacuna y además con 14 días después de la segunda dosis, la circulación viral se va a ir controlando. Si a eso le sumamos que las personas respeten el uso de la mascarilla, el distanciamiento, que traten de juntarse o realizar actividades mucho más al aire libre que en espacios cerrados, y que los aforos también sean menores y bastante restringidos, lo más probable es que vamos a empezar a ver un grado de normalidad de las actividades, porque vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este virus por muchos años, con brotes cada tantos meses, principalmente en los periodos invernales vamos a tener aumentos de casos y vamos a tener que tomar medidas en esos momentos. Pero tenemos que tratar de equilibrar una mayor normalidad en las actividades con una mayor protección y autoprotección contra el virus. Y en base a eso, doctor, ¿cómo se ha llevado esta variante en los países que ya tienen más tiempo con ella? A ver, la variante Delta lleva, en realidad, en la India ha generado bastante catástrofe. La tasa de infectados es cada vez mayor y también la tasa de mortalidad va aumentando. Pero ahí se suma también la aglomeración de personas, la calidad sanitaria. Por lo tanto, son varias las cosas que pueden confundir la agresividad de la variante. Lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, hay brotes en la India, o sea, en Israel, en algunas ciudades y algunos barrios de algunas ciudades de Israel, que han hecho que las autoridades hayan vuelto a requerir el uso de mascarilla en espacios cerrados. Inglaterra, que tiene una conexión muy importante con la India, también ha tenido que atrasar la apertura total y ha tenido brote en algunas ciudades con esta variante, que incluso en esas ciudades ha desplazado su variante alfa, que era la variante británica de ellos, y también en algunas ciudades de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que ver cómo se hace esta trazabilidad, seguir vigilando las personas que vienen del extranjero, tanto por vía terrestre, por los países vecinos, como de Europa y Estados Unidos por vía aérea, y principalmente enfocarnos en la trazabilidad y en la búsqueda de todos los contactos y todos los positivos. Y en ese sentido, uno tiene que hacer estas PCR del ingreso, hacer cuarentena, repetir PCR entre el 5º y 7º día, porque esta persona era PCR negativa al ingreso, Sí. pero llega incubando la infección y esta se empieza a manifestar desde el 5º a 7º día. Por lo tanto, hay que seguir vigilando a esa persona al 5º, 7º día, y incluso hasta el día 10 a 14 si es que presenta algún síntoma respiratorio. Frontera abierta entonces, Michelle. Exacto. Yo creo que, no podemos dejar al país cerrado. Claramente la circulación ha sido menor hacia el extranjero, aunque vemos que hay personas que están saliendo por actividades económicas, trabajo, estudio, por actividades médicas. Muchas personas han tenido que viajar por eso y hay que vigilarlas. Yo creo que las fronteras va a haber en algún momento que abrirla, pero va a haber que abrirla con bastante cuidado, un poco como se hizo al inicio de la pandemia en nuestro país, vigilar muy bien ciertos países. Nosotros, el problema que tenemos es que Argentina, Brasil, Perú están con una pandemia que está mucho más desbocada que nosotros, por lo tanto tenemos que vigilar a nuestros vecinos. Claro. Pero también tenemos que vigilar el hemisferio norte, que ya está liberando sus medidas y eso está haciendo que empiecen a aumentar y entrando a cuarta o quintas olas. Por lo tanto, va a haber que liberar en algún momento las fronteras, pero con muy buena trazabilidad y vigilancia. Perfecto. Ya está, pues. Eso Doctor, es. la última pregunta. Usted está en las clínicas, ha visto también con sus colegas cómo anda la situación de los hospitales y, por supuesto, las clínicas donde usted está. ¿Cómo podemos hacer conciencia a la población? ¿Cómo podemos decirle realmente la gravedad de todo esto y que desde su propia boca nos cuente la realidad de nuestro país? A ver, mire, yo trabajo en hospital público y en clínica. Perfecto, En los dos lugares
el personal sanitario está agotado, tenemos las UPC completamente llenas, las salas no UPC también llenas y las urgencias con pacientes hospitalizados también casi llenas. Nosotros tenemos que atender no solamente COVID, sino que también tenemos que atender no COVID. Ajá. Y cada paciente que uno atiende, aparte del estrés que significa pensar atender a un paciente COVID con el riesgo de que uno se pudiera infectar, lleva un tiempo porque hay que usar elementos de protección personal, pechera, guante, escudo, cambio de ello entre uno u otro paciente, ir mirando a los pacientes son mucho más jóvenes y como son mucho más jóvenes son mucho más graves, más inflamatorios que los que tuvimos en la primera ola, pero también están llegando pacientes de mayor edad que no se vacunaron, con patologías crónicas que no se vacunaron porque les dio miedo, porque sus hijos, sus nietos los convencieron que no se vacunaran porque en realidad la vacuna era experimental y ellos están llegando, entonces, y más aún están llegando los politraumatizados, los infartados, los pacientes oncológicos. Entonces el sistema de salud está agotado psicológicamente, tenemos mucho personal con licencia, mucho personal que hace turnos de 24 horas, que no ve todos los días a sus familiares, por lo tanto es importante controlar esta pandemia y eso hay que hacerlo con medidas no solamente de la autoridad sanitaria, sino que con medidas propias de uso de mascarillas, distanciamiento, evitar un poco tener tantas reuniones sociales. Si logramos controlar ahora esto, vamos a tener un segundo semestre mucho más tranquilo. Si no lo controlamos ahora, vamos a seguir el segundo semestre lo mismo, entrando en cuarentena, saliendo de cuarentena, entrando. Entonces, si queremos salir rápido, hay que hacer el último esfuerzo ahora y controlarlo bien. Siendo bien sensatos, si finalmente para el 30 de junio el 80% de la población de nuestro país está con las 2 vacunas, con el esquema completo, ¿qué se podría esperar desde el área médica? ¿Qué libertades podrían ver o cuáles son las que ustedes sugerirían? A ver, bueno, en estos momentos tenemos más del 80% vacunado, pero con una dosis. Exactamente. Va a ser difícil llegar al 30 de junio con las 2 dosis puestas y con inmunidad, porque eso significa 14 días después de la segunda dosis. Claro, tendría que estar probablemente ya eso se va a ver a fines de julio. Claro. Yo creo que lo que va a pasar y lo que deberíamos es estimular un poco más de libertad para las personas vacunadas. Eso significa apertura de ciertos comercios, cines, teatros, restaurantes, con privilegio específicamente para quienes están vacunados, porque ahí uno tiene la mayor libertad. Si yo estoy vacunado, estoy más protegido. Exacto. Y protejo al resto, por lo tanto, tengo más posibilidad de hacer actividades que otra persona que no está vacunada, porque esa persona todavía tiene riesgo de poder infectarse. Justamente, de eso se trata. De todas maneras. El llamado entonces es a la vacuna absolutamente, a mantener las medidas de sanidad, las medidas de autocuidado, respetarse para respetar al resto, ¿no? Exacto. Esto es una medida de todo, no es una medida solamente de la autoridad, sino que es la autoridad con un autocuidado que debemos realizar todos. Y qué bueno lo que usted nos recalca, doctor, respecto a lo que ve a diario en los hospitales y clínicas sobre la falta de vacunados en las camas UCI que tanto urge. Exacto. Muchas gracias, doctor Michel Serri, infectólogo de la clínica Red Salud Vitacura, por informarnos de todo lo que está pasando con esta nueva variante Delta que entra a nuestro país y de todos los cuidados que tenemos que tener. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao, gracias. 6 de la tarde con 27. Nos vamos a la calle rápidamente porque sí, wow. Te lo pregunté hace un ratito, Francisca Huerta, medio retóricamente, porque la verdad es que la respuesta la tenía clara. Está. Hay congestión vehicular en el enlace Costanera Norte, ruta 68, dirección Costa. Vamos playa. Que vamos, eso es Chile. Voy a la playa nomás, chao. Se acabó. Siguiendo ahí. Habría congestión también al llegar a los diferentes aeródromos del país en este momento. También, por los aires, por la tierra, por donde sea. Ruta 5. Dirección norte y también dirección capital en este momento hay bastante congestión vehicular. En el acceso sur también vemos algo de congestión vehicular, dirección capital, ruta 5 sur, hacia el sur y la autopista del Sol también hacia la costa. ¿Qué onda? A ver, hay un procedimiento por accidente de un camión con un auto en la autopista del Sol, dirección Costa, sector Rinconada. Todas las pistas están habilitándose, pero sigue la alta congestión por remanente desde antes de Departamental, así que precaución ahí en Cerrillos, Maipú. Te juro que medio lenta que haya tránsito en este momento en la ruta 60, ahí en el enlace Costanera ruta 60. Además hay partido, ojo ahí.
Usted no lo haga, no vaya donde otras personas. Si se puede ver el partido en su casa. ¿Se puede? Se puede ver el partido sin gente a su lado. Los Conquistadores con gestión vehicular en toda su extensión, túnel San Cristóbal, mano hacia Huechuraba en el acceso. Después la cosa relaja un poco. La pirámide, ahí donde se separa la pirámide de Américo Vespucio, también vas a encontrar un poquito de demora en este momento. Lo mismo en Manquehue y Apoquindo. Sobre todo también en Américo Vespucio, dirección al norte hasta Presidente Riesco y hacia el sur en la misma dirección. General Blanch antes de llegar a Padre Hurtado. Un poquito en la rotonda Atenas, también en Las Condes y Padre Hurtado. Nudo Estoril, algo en el Cartagallo y el Puente Nuevo La Dehesa. Eso. No salga, por favor. Acuérdese que puede tener un accidente saliendo a la calle, incluso hasta ir a comprar pan, así que evítelo lo más necesario, porque de verdad, lo decía el doctor recién, te puede pasar cualquier cosa. Imagínate llegar a una UCI, no hay cama. Estáis frito, así de simple. Tobalaba, dirección sur, entre Metro Bilbao y Príncipe de Gales. El resto te lo cuento en un rato. Venimos con más. Al regreso.